Cuando se acercó el tiempo de los exámenes, Malcolmson resolvió instalarse durante algunas semanas en un lugar tranquilo con el fin de prepararse a fondo. Temía las distracciones de las playas frecuentadas por mucho público, tanto como a la soledad total del campo, ya que conocía por experiencia los encantos de este aislamiento bucólico. De modo que decidió irse a vivir a algún pueblecito desconocido y sin historia, donde no correría el mínimo riesgo de verse distraído. Se abstuvo de pedirle consejos a nadie, pues sabía que cada uno de sus amigos le recomendaría algún lugar donde residirían sin duda alguna varias de sus amistades. Ahora bien, como Malcolmson deseaba evitar a sus propios amigos, evidentemente no iba a irse a vivir a un lugar donde se encontraría con algunas de sus amistades. Así pues, decidió arreglar las cosas por sus propios medios. Cogió una maleta, puso dentro un par de trajes y ropa interior, y todos los libros que necesitaría para preparar a conciencia sus exámenes. Luego adquirió un billete de ferrocarril para el primer pueblo que vio anunciado en el cartel indicador de la estación y del que no sabía nada en absoluto. Cuando llegó a Benchurch, así se llamaba aquel pueblo, después de un viaje de 3 horas se sintió satisfecho de sí mismo. Estaba completamente convencido de que nadie lograría localizarle. Al fin podría estudiar con toda tranquilidad de espíritu. De momento, se dirigió al único mesón que había en aquel pueblecito, y alquiló una habitación para pasar la noche. Benchurch era un lugar triste que solo se animaba cada 3 semanas, cuando se celebraba un gran mercado al que concurrían muchísimos campesinos de los alrededores. Los demás días aquel pueblo no tenía otros atractivos que los de un lugar desierto. A la mañana siguiente de su llegada, el estudiante se puso a buscar un lugar que le proporcionara una tranquilidad aún mucho más grande que la de la pacífica posada Bon Voyage, donde había pasado la noche. No tardó mucho en encontrar algo que le convenía y colmaba sus ansias de soledad en mayor medida de lo que él anhelaba. Habría sido más exacto el decir desolación que soledad, ya que aquel lugar y aquella mansión parecían constituir el sitio más desértico del mundo. Se trataba de una casa maciza y extravagante de estilo jacobita, es decir, de finales del siglo XVII, coronada de pesados aguilones y numerosas ventanas muy pequeñas, más altas de lo corriente en este género de construcciones. Un elevado muro de ladrillos bastante toscos la cercaban por completo. Examinada de más cerca, parecía más bien un lugar fortificado que una simple casa de campo. Pero a pesar de todo, a Malcolm le agradó muchísimo. «Es exactamente lo que yo necesito», pensó para sí, «y me alegraría mucho si pudiese alquilarla». Cuando estuvo casi seguro de que estaba deshabitada, su alegría no tuvo límites. En la oficina de correos le dieron el nombre y dirección del agente inmobiliario. Mr. Carnforth, pareció muy sorprendido al enterarse de que aquel estudiante pretendía alquilar una parte de la antigua mansión. El bondadoso y gentil gentleman fue absolutamente incapaz de ocultar su júbilo al pensar que existía una persona deseosa de alquilar la susodicha mansión, por lo que le dijo con franqueza: «Si he de serle sincero, tanto al propietario como a su servidor, nos agradaría muchísimo que alguien viva en esa casa. Incluso la alquilaríamos gratis, sin cobrarle un solo penique, solo para que las gentes de este lugar se acostumbren a verla habitada. Ha estado tanto tiempo deshabitada que una prevención verdaderamente ridícula pesa sobre ella. Una prevención que solo podrá desaparecer con la llegada de un inquilino». «Un inquilino», precisó Mr. Carnforth, después de echar una breve mirada al joven, «que fuese un estudiante como usted, y que necesitase tranquilidad y paz durante cierto tiempo». Malcolmson desistió de preguntarle a Mr. Carnforth en qué consistía aquella ridícula prevención, ya que pensaba enterarse por otros medios durante todo el tiempo que residiera en aquel lugar.
Pagó por adelantado 3 meses de alquiler, se le entregó el correspondiente recibo, y minutos después salía de la oficina del agente inmobiliario con las llaves en el bolsillo y el nombre de una vieja mujer que podría ocuparse de las faenas de la casa. Regresó al Maison Bon Voyage con el fin de hablar con la dueña del mismo. Se trataba de una buena mujer, afable y de carácter alegre, a la que pidió una pequeña provisión de comestibles para tener de reserva en la casa que acababa de alquilar. Apenas le hubo mencionado la mansión, la mesonera elevó sus brazos al cielo, el rostro demudado, y exclamó alarmada: «Supongo que no será la casa del juez», exclamó, mientras palidecía ostensiblemente. Malcolmson le describió el lugar en que se hallaba la casa, puesto que no sabía cómo se llamaba. Cuando hubo terminado, la mesonera exclamó: «¡Ay! Ya me imaginaba que era la misma. Sí, no hay duda de que ese es el sitio. Es la casa del juez. Ya me suponía que no podía ser otra». El estudiante le rogó que le contara todo lo que sabía de aquella mansión y por qué la denominaban así, como también qué era lo que la gente del pueblo tenía en contra de ella. La mesonera contestó que la llamaban así porque hacía muchos años, muchísimos años, no podía precisarlo con toda certeza, pues en esa época ella no vivía en la comarca, aunque sí estaba segura de que aquello se remontaba a más de 100 años. Había vivido en la casa un juez. Era un juez que aterrorizaba a todo el mundo por sus sentencias despiadadas y por la implacable hostilidad de que hacía gala durante los juicios en el tribunal respecto a los acusados. En cuanto a lo que la gente del lugar tenía en contra de aquella mansión, ella lo ignoraba. Muchas veces había intentado saberlo sin lograr enterarse de nada preciso y concreto. Pero si había que creer en la Vox Populi, era seguro que había alguna cosa. Y en lo que a ella se refería, no sería capaz de pasar una sola noche en aquella mansión, ni por todo el oro encerrado en el Banco de Inglaterra. Cuando terminó de hablar, la mesonera arrepentida se disculpó. «No debí de haberle contado todo esto al señor, sobre todo a un señor tan joven. Le ruego que me perdone por haberle hablado con el corazón en la mano, pero cuando pienso que va a vivir solo allí, si usted fuera mi hijo, discúlpeme una vez más por decirle las cosas tal como las pienso, no le permitiría dormir allí ni una sola noche, aunque tuviera que ir yo misma a hacer sonar la gran campana de alarma que el juez hizo montar sobre el tejado de aquella vetusta mansión». La buena mujer hablaba con tanta convicción y sus intenciones eran tan manifiestamente loables que Malcolmson se emocionó, aunque no tomó en serio sus palabras. Le agradeció el interés que se tomaba por la seguridad de su humilde persona y repuso: «Y ahora, mi estimada señora Wickham, le ruego que no se preocupe más por mí, pues después de todo solo he venido a estudiar y a prepararme para los próximos exámenes. Estudio matemáticas, y como esta ciencia exige tal concentración de espíritu, no creo que esa cosa pueda distraerme. Por lo demás, mi trabajo es tan preciso y tan prosaico que no puedo permitirme el lujo de reservar la menor parcela de mi cerebro a esa clase de misterios. Bastante misteriosas son ya para mí las progresiones armónicas, las permutaciones, las combinaciones y las funciones elípticas». Después de que la mesonera le asegurara que ella misma se ocuparía en reunir las provisiones que necesitaba, Malcolmson se dirigió a la casa de la señora Dempster, la anciana que le había recomendado el agente inmobiliario para que se ocupara de las faenas. Cuando llegó 2 horas más tarde a la casa del juez, encontró a la señora Wickham esperándole en compañía de algunos hombres y unos chicos cargados de cestos y paquetes. La buena señora también había hecho venir a un comerciante de muebles que trajo una cama en una vieja carreta, pues como ella afirmaba, aunque las sillas y la mesa de la casa aún estaban en condiciones aceptables, no era tal el caso del vetusto lecho, el cual no había sido aireado desde hacía 50 años. En ese estado no podía asegurar un buen reposo a un joven de su categoría. Era evidente que la señora Wickham se moría de curiosidad por recorrer todos los rincones de la casa,
a pesar de seguir temiendo a esa cosa de la que le habían hablado. Tanto era su miedo que se agarró firmemente del brazo del estudiante al oír un pequeño ruido y no lo soltó hasta que hubo terminado de visitar toda la mansión. Una vez que Malcolmson lo hubo visto todo, decidió instalarse en el vasto comedor, pues éste reunía todas las condiciones necesarias para lo que había venido a hacer en aquel sitio. La señora Wickham, con la ayuda de la mujer de la limpieza, se dedicó a poner un poco de orden en aquella estancia. Cuando los chicos hubieron vaciado todos los canastos y cajas, Malcolmson se dio cuenta de que la buena mesonera no sólo se había preocupado de traerle los alimentos necesarios, sino que además le había traído comida de su propia cocina. Tenía suficientes provisiones como para pasar un mes aislado, sin necesidad de ir al pueblo por más cosas. Antes de despedirse, la señora Wickham le deseó suerte, y ya en el umbral de la puerta se volvió y dijo: «A mi parecer, como la habitación es demasiado grande y hay muchas corrientes de aire, debería instalar alrededor de su cama uno de esos biombos que hay ahí. Le seré sincera, si tuviera que pasar solamente una hora aquí completamente sola con esa cosa misteriosa y con otras que, según dicen en el pueblo, salen de todos los rincones e incluso del techo y que se ponen a contemplarle». Después de estas palabras, la pobre mujer ya no pudo contener más su miedo y salió de la casa como si la persiguieran 1000 demonios. Pero el ama de llaves, la señora Dempster, le recomendó que no se preocupara lo más mínimo por aquellas tonterías que había dicho la asustadiza señora Wickham, y que por su parte, aunque se presentaran todos los aparecidos del Reino Unido, a ella no le producirían el menor temblor. «Si me lo permite, señor», continuó el ama de llaves, «todos esos misteriosos ruidos que los patanes del pueblo dicen que se oyen en esta casa tienen una explicación muy sencilla. Son los ruidos típicos que hacen las ratas, las curianas, las cucarachas negras y los ratones. Ese es el misterio. En cuanto a lo que cuentan de puertas que chirrían a medianoche, de tejas que caen del techo y de esos cajones que no pueden abrirse, que uno se queda con el asa en la mano cuando intenta abrirlos, también tiene su explicación. Mire allá arriba, al maderamen de la casa. Todo está podrido, carcomido. Tiene más de 100 años. ¿Y vamos a pretender que en estas condiciones no haya ratas, cucarachas negras y curianas? Si el señor quiere ver montones de estos repugnantes bichos, puede estar seguro que los verá. Y estos son los causantes de los misteriosos ruidos nocturnos. Esos patanes del pueblo no son más que unos ignorantes y supersticiosos. Créame, señor, en esta casa no hay esa cosa». «Señora Dempster», respondió con aire grave Malcolmson, haciendo un saludo de admiración, «sabe usted infinitamente más que un sabio profesor de matemáticas. De modo que permítame que le diga que, teniendo en cuenta su indudable sentido común y esas raras cualidades de corazón y espíritu, cuando yo me vaya de esta casa la dejaré aquí para que goce a sus anchas. Le digo esto porque yo solo estaré aquí un mes. Por lo tanto, usted podrá permanecer los 2 restantes, pues he alquilado esta mansión por 3 meses. Se lo agradezco con todo mi corazón, estimado señor», respondió la señora Dempster, «pero no puedo aceptar su oferta porque todas las noches tengo que regresar al hospicio de Greenhow. Si estuviera ausente una sola noche, perdería mis derechos de residencia para lo que me resta de vida. Sí, el reglamento es muy estricto, y como hay muchas ancianas esperando una vacante, no puedo exponerme a perder mi plaza. Si no fuera por esto, puede estar seguro que me quedaría con usted todo el tiempo que fuera necesario para atenderle en todo lo referente a la limpieza de la casa y de sus ropas». «Mi querida señora Dempster», repuso el estudiante, «yo he venido aquí precisamente para estar en la más absoluta soledad. Por ello no puedo menos que evocar la memoria del difunto Mr. Greenhow, fundador del hospicio, como testimonio de admiración por la admirable fundación que supo llevar a cabo. Deseo huir de su compañía y de la de cualquier otra persona,
porque necesito la más absoluta soledad para concentrarme en el estudio de todos esos libros que ahí ve amontonados. Estoy firmemente decidido a permanecer lo más solitario posible a costa de lo que sea, aunque haya una legión de fantasmas, duendes y esas cosas en esta vieja mansión. Ni el mismo San Antonio, cuando se retiró al desierto, pudo haber estado más decidido que yo a permanecer solo. La vieja se puso a gruñir. Ustedes los jóvenes siempre tienen ganas de reírse de todo, y no temen a Dios ni al diablo. Pues bien, siga con su soledad. Aquí la gozará en abundancia, pues esto es un auténtico páramo. Cuando terminó de hablar, la anciana comenzó a limpiar la casa sin dejar de gruñir. A la hora del crepúsculo, cuando Malcolmson regresó a la mansión después de haber dado un pequeño paseo por el bosque mientras estudiaba, siempre llevaba un libro en el bolsillo, se encontró con la habitación completamente limpia y en orden. Unos hermosos troncos ardían en la chimenea, y la mesa estaba preparada con algunos de los suculentos alimentos que le había traído la señora Wickham. «He aquí lo que yo llamo un excelente confort», dijo para sí el estudiante mientras se frotaba las manos. Una vez que hubo terminado de cenar, puso todos los platos en el otro extremo de la larguísima mesa del comedor. Cogió unos libros, echó un grueso tronco en la chimenea, reguló la mecha de la lámpara, se instaló con comodidad y se puso a trabajar. No despegó los ojos de los libros hasta las 11 de la noche, pero solo para echar más troncos a la chimenea y graduar otra vez la mecha de la lámpara, como asimismo para prepararse una taza de té. De hecho, y esto se remontaba a su época en el colegio, siempre había trabajado durante largas horas nocturnas a base de tazas de té para no quedarse dormido. Esta infusión era como un lujo para él, y la bebía con deleite, casi con voluptuosidad. El fuego de la chimenea se reanimó y lanzó alegres chispas mientras los troncos incandescentes crujían, proyectando extrañas sombras contra las paredes de la estancia. Mientras el estudiante saboreaba su té a pequeños sorbitos, se regocijaba de estar completamente aislado de todo ser viviente. Y fue entonces cuando por vez primera se dio cuenta del ruido que hacían las ratas. «¿Qué cosa más extraña?», pensó. «Mientras yo estaba estudiando no hicieron el más mínimo ruido. Me habría dado cuenta en el acto». Y como el ruido aumentaba cada vez más, Malcolmson consideró que debía consolarse y creer que aquellos roedores acababan de empezar la fiesta. Seguramente las ratas habían permanecido espantadas y quietas debido a su presencia, la luz producida por la lámpara y los troncos ardientes de la chimenea, pero al final se habían acostumbrado a todo ello y habían empezado de nuevo su habitual zarabanda. «¡Qué ruido más extraño! ¡Qué escándalo están armando estas condenadas ratas! Da la impresión de que todas corren por todas partes y al mismo tiempo. De arriba abajo, detrás del artesonado, por el techo, bajo el parquet. Corrían, roían y arañaban». Malcolmson sonrió y recordó la frase de la señora Dempster: «Los fantasmas son las ratas, y las ratas son los fantasmas». El té empezó a hacerle efecto, y el estudiante, despejado y con la mente más lúcida, se dispuso a reanudar su trabajo. El bienestar que sentía le hizo detenerse un instante y contemplar con atención la estancia en la que se hallaba. Cogió la lámpara y comenzó a recorrer toda la habitación. Se extrañó de que una mansión tan antigua, tan poco corriente y tan bella hubiese estado tanto tiempo abandonada. Las maderas labradas eran soberbias, como también los marcos de las puertas y ventanas. Algunos cuadros antiguos colgaban de las paredes, pero estaban tan cubiertos de polvo que incluso elevando su lámpara, Malcolmson no pudo distinguir lo que había pintado en ellos. Mientras inspeccionaba este lugar, observó unas grietas en las paredes,
a través de las cuales vio los ojos brillantes de las ratas al reflejarse en ellos la luz de su lámpara. Estas huyeron con rapidez mientras lanzaban agudos gritos. Sin embargo, lo que más le impresionó fue la cuerda de la inmensa campana de alarma del techo. Esta pendía en un rincón de la estancia, a la derecha de la chimenea. Acercó a ese lugar un gran sillón de roble, se sentó en él y bebió una última taza de té. Después de esto, se levantó, reavivó el fuego de la chimenea y volvió a ponerse a estudiar, esta vez sentado en un rincón de la mesa, con la chimenea a su izquierda. Al principio las ratas y su sempiterna cabalgata le molestaron muchísimo, pero al final se acostumbró al ruido de los roedores, igual que se acostumbra uno al tic-tac de un reloj de péndulo, al murmullo de las olas del mar. Pronto se absorbió tanto en su trabajo que nada en el mundo existía ya para él, excepto el problema que trataba de resolver. Bruscamente levantó los ojos. El problema le parecía cada vez más difícil, no había forma de encontrar su solución. Observó que en la atmósfera de la estancia había esa cosa indefinible que precede al alba y que llega a sobresaltar por lo que tiene de ambiguo. Ya no se oían las ratas. Malcolmson tuvo la impresión de que el ruido acababa de cesar, y de que era aquel brusco silencio lo que le había turbado. El fuego de la chimenea había disminuido, pero los troncos aún ardían. El estudiante tenía la mirada fija en ellos y de repente se sobresaltó a pesar de su sangre fría. Allí, a la derecha de la chimenea, había una enorme rata sentada sobre un taburete que le miraba amenazadoramente con sus pequeños ojos brillantes. Malcolmson hizo un gesto para espantarla, pero la rata ni siquiera se molestó. Entonces hizo ademán de lanzarle algo, pero tampoco esta vez se movió un ápice la condenada y monstruosa rata. Se contentó con mostrarle con rabia sus largos dientes blancos, mientras sus pequeños ojos crueles reflejaban un brillo maligno a la luz de la lámpara que iluminaba la estancia. Malcolmson, desconcertado, empuñó el atizador y se lanzó hacia la rata para golpearla, pero ésta, antes de que él la alcanzase, saltó sobre el parquet, dio un grito hostil, se agarró a la cuerda de la campana de alarma y subió con rapidez por ella. Desapareció en las tinieblas más allá del círculo de claridad que delimitaba la pantalla verde de la lámpara. Entonces ocurrió algo verdaderamente misterioso e inexplicable. En el mismo instante en que la enorme rata desapareció, las otras empezaron su zarabanda desenfrenada bajo las planchas del artesonado. Después de todos estos sucesos, a Malcolmson se le acabaron las ganas de resolver aquel problema de matemáticas. Además ya era demasiado tarde. Un gallo cantaba en lontananza anunciando el alba. El estudiante se metió en la cama y minutos más tarde reposaba como un tronco. Dormía tan profundamente que la llegada de la señora Dempster no le disturbó lo más mínimo. Solo se despertó cuando la anciana del hospicio, después de haber barrido y fregado toda la casa, se decidió a dar unos golpes en el biombo que rodeaba su cama. Malcolmson estaba aún un poco fatigado después de su prolongada labor nocturna, pero después de haber tomado una buena taza de té bien concentrado, se sintió más fresco que una lechuga. Cogió un libro y se fue a dar un paseo, llevándose unos cuantos bocadillos por si acaso no sentía deseos de regresar temprano. Cuando salió del burgo, vio un pequeño sendero al que daba sombra una hilera de grandes olmos, y como aquel lugar le pareció muy tranquilo, decidió pasar allí casi toda la jornada, y estudiar el famoso tratado de matemáticas de Laplace. A su regreso se acercó al Maison Bon Voyage para comprobar si estaba allí la señora Wickham, a quien deseaba agradecer todas las atenciones que había tenido para con él. Cuando la mesonera le divisó a través de los cristales esmerilados de su amplia ventana, salió de inmediato y le rogó que pasara dentro. Una vez en el mesón, le contempló y dijo mientras meneaba la cabeza: «No debería trabajar tanto, señor. Le encuentro muy pálido. Trabajar muy tarde y duro nunca ha hecho bien a nadie.
Pero dígame, ¿cómo ha pasado la noche? Espero que bien. La señora Dempster me dijo que esta mañana cuando llegó le encontró durmiendo profundamente, tanto que usted apenas se dio cuenta de su llegada. Me alegro mucho de ello, pues el sueño repara las fuerzas gastadas. A decir verdad, respondió sonriendo el estudiante, nunca me he encontrado tan bien como ahora. Y como ve la famosa cosa, no me ha molestado en absoluto. Las únicas que me molestaron fueron las ratas, que estuvieron toda la noche armando una zarabanda como si la casa fuese un circo. Entre estas había una auténtica diablesa de mirada feroz, que se sentó sobre mi mismo sillón junto al fuego de la chimenea sin asustarse lo más mínimo de mi persona ni de los gestos que hice para espantarla. Al final cogí el atizador y traté de golpearla. Apenas hice esto, el enorme roedor subió rápidamente por la cuerda de la campana de alarma y desapareció en la parte alta del techo. No puedo decirle dónde se escondió, ya que estaba muy oscuro allá arriba, aunque supongo que habrá algún boquete o escondrijo. «Dios tenga piedad de todos nosotros», exclamó la señora Wickham. «¿Dice usted una vieja diablesa? Y sentada en su sillón junto al fuego. Desconfíe usted, señor, desconfíe. A veces hay más verdad en lo que murmura la gente que en un tratado de matemáticas. Explíquese mejor porque no comprendo lo que quiere dar a entender. Aquella rata era un viejo diablo, quizá el mismo diablo», explicó la mesonera, pero como el estudiante se echó a reír, añadió, «Ustedes los jóvenes siempre se ríen de las cosas que dicen las personas de mi edad. Pues bien, haga lo que quiera, allá usted. Dios quiera que pueda seguir riendo durante muchísimos años». Acto seguido, la mesonera dio rienda suelta a su carácter alegre y dicharachero y pareció olvidar todo lo que habían estado hablando. «Le ruego que me perdone», dijo Malcolmson, disculpándose, «pero al reírme no pretendía burlarme de usted. Pero eso de que el diablo en persona vino a sentarse en mi sillón la noche pasada me parece una cosa difícil de admitir». Aquella noche, la zarabanda de las ratas empezó mucho más temprano. Aparentemente ya habían empezado a armar todo aquel escándalo antes de que Malcolmson regresara, y se callaron a la llegada de éste a la casa como si se hubiesen sorprendido de su regreso. Después de la cena, el estudiante se sentó junto a la chimenea para fumar un cigarrillo. Luego, una vez que hubo retirado todos los platos de la mesa, se puso a trabajar. Aquella noche las ratas le molestaron mucho más que la anterior. Cómo corrían las condenadas, de arriba abajo por el parquet, por el techo, por todas partes. Gritaban, roían, arañaban. Se envalentonaron tanto que al final incluso se atrevieron a asomar sus hocicos por entre las rendijas de las paredes y a dejar ver sus pequeños ojillos brillantes en los que se reflejaban los chisporroteos de los troncos que ardían en la chimenea. Pero como el estudiante parecía haberse acostumbrado ya a aquellos roedores, las miradas de estos hasta llegaron a parecerle benignas. Lo único que llamó su atención fue la actitud enloquecida de aquellos repugnantes bichos. Algunas veces las ratas más temerarias se aventuraban a bajar hasta el parquet, ocultándose entre las grietas del mismo. No obstante, como todo esto le distraía de sus estudios, trató de espantarlas con el gesto y la voz. Dio un violento puñetazo sobre la mesa, mientras les gritaba «¡Chut! ¡Chut!». Entonces las ratas huyeron, yendo a esconderse en los numerosos boquetes y grietas del artesonado de la estancia. La primera parte de aquella noche transcurrió de esa forma, pero a pesar del ruido, Malcolmson acabó por absorberse en su trabajo. De repente se detuvo extrañado como la víspera por una sensación súbita de silencio. Todo quedó en quietud. Las alocadas carreras de las ratas, su continuo roer en las maderas, el ruido de los arañazos mientras trepaban, sus chillidos. El estudiante se acordó de su extraña aventura de la noche pasada. Aquello parecía el silencio de una tumba. Instintivamente miró hacia el sillón que había quedado junto al fuego de la chimenea
y no pudo dominar un sobresalto violento. Allí, cerca de la chimenea, estaba sentada la misma gigantesca rata de la víspera y le miraba con sus ojillos amenazadores con insistencia. Maquinalmente, Malcolmson echó mano a lo primero que vio junto a él, los logaritmos, y lanzó el grueso volumen al enorme roedor, pero calculó mal el golpe y la rata apenas se movió. Entonces, igual que la víspera, el estudiante cogió el atizador y también como el día anterior, la rata al verse en peligro dio un salto y se puso a subir por la cuerda de la campana de alarma. Y cosa extraña, su huida coincidió con la zarabanda de las demás ratas. Una vez más, al estudiante le fue imposible localizar el boquete en donde se escondía la condenada rata, pues la pantalla verde de su lámpara dejaba en sombras aquella parte del techo. Por añadidura, el fuego de la chimenea ya no brillaba mucho. Malcolmson echó un vistazo a su reloj de pulsera y comprobó que era cerca de la medianoche. Puso un tronco en la chimenea y preparó té para estar despierto durante las largas horas de la noche que pensaba dedicar al estudio. Luego, antes de ponerse a trabajar, encendió un cigarrillo y se instaló en el sillón donde solía sentarse la gigantesca rata. Mientras fumaba, se preguntó en qué boquete se ocultaría el dichoso roedor, aunque ya había planeado una idea a este respecto para el día siguiente. Una idea que podía condensarse en una sola cosa: poner una ratonera allí arriba. De momento se limitó a encender una segunda lámpara y colocarla de forma que iluminara aquella parte del techo por donde desaparecía siempre el monstruoso animal. Amontonó a su lado todos los libros de que disponía con el fin de poder tirárselos al roedor si volvía a presentarse aquella noche. Luego puso el extremo de la cuerda de la campana de alarma sobre la mesa y la sujetó poniéndole encima el pie de su lámpara de trabajo. Cuando cogió la cuerda, se extrañó de que fuese tan flexible, máxime al considerar que era tan gruesa y que ya apenas servía para nada. Se podría ahorcar a un hombre con ella, pensó. Una vez que hubo terminado todos estos preparativos, miró a su alrededor, se frotó las manos y se dijo: «Ahora, mi querida amiga, vamos a vernos las caras. Estoy seguro que pronto voy a tener noticias tuyas». Luego se acomodó junto a la mesa, comenzó a estudiar y al cabo de unos minutos ya solo se acordaba de sus teoremas y problemas de matemáticas. Había pasado apenas una hora cuando he aquí que algo le volvió bruscamente a la realidad. No obstante, esta vez no fue el silencio repentino lo que le llamó la atención, sino la cuerda de la campana de alarma que oscilaba un poco, como también el pie de su lámpara de trabajo. De un vistazo se aseguró de que tenía a mano los libros que había amontonado a su lado para lanzárselos al repugnante y monstruoso bicho. Luego miró la cuerda. La enorme rata se balanceaba en ella, pero de repente dio un salto y fue a sentarse en el sillón de siempre, mientras le miraba con insistencia. Malcolmson cogió un libro, apuntó bien en dirección al roedor y se lo lanzó. Este se apartó de un salto y el proyectil no le alcanzó. El estudiante cogió otros 2 libros y se los arrojó alternativamente, pero tampoco esta vez dio en el blanco. Irritado se levantó, cogió un grueso volumen y cuando se disponía a lanzarlo, la repugnante bestia pareció asustarse mucho y dio un agudo chillido. Malcolmson le tiró el volumen y esta vez le dio de lleno a la rata. La bestia lanzó un estridente chillido, dirigió una horrible mirada a su agresor, abandonó de un salto el sillón, se agarró con sus peludas patas a la cuerda y subió por ella con la rapidez de un rayo. La lámpara que sostenía el extremo de la cuerda osciló un poco pero no se cayó. Malcolmson no le había quitado la vista de encima al gigantesco bicho, y gracias a la claridad que proyectaba la segunda lámpara, pudo ver cómo se deslizaba por el borde de una plancha del artesonado y desaparecía en un boquete que había en el centro de un cuadro. Se trataba de un lienzo muy grande,
pero tan cubierto de polvo que no se podía distinguir lo que en él estaba pintado. Mañana por la mañana tendré que echarle un vistazo al escondrijo de mi amiguita, se dijo el estudiante mientras recogía los libros del suelo. Ya veo que es el tercer cuadro contando a partir de la chimenea. Ya me acordaré mañana de este detalle. A continuación, colocó uno por uno sobre la mesa los libros que había recogido del suelo. Las secciones cónicas, ¿de qué poco me han servido?, se dijo. Las oscilaciones cicloidales, también este. Prolegómenos, más o menos como los demás. Ni la teoría cuántica ni siquiera la termodinámica. Ah, aquí está el libro con el que he acertado a darle. Malcolmson lo examinó, le dio la vuelta y leyó su título. Palideció y miró a su alrededor con cierta mezcla de malestar e inquietud. Aquel libro era la Biblia. La Sagrada Biblia, el libro que me regaló mi madre, murmuró el estudiante. ¿Cómo ha sido posible esta extraña coincidencia? Luego reemprendió su trabajo y las ratas el suyo en el artesonado. Pero ahora ya no le molestaban. Su presencia le servía de una especie de compañía. Sin embargo, le fue imposible volver a concentrarse en su trabajo y después de tratar en vano de comprender el teorema que estaba estudiando, dejó los libros y se metió en la cama cuando ya los primeros rayos del sol penetraban por la ventana. Durmió profundamente, pero con cierto malestar, soñando muchísimo. Al día siguiente, cuando la señora Dempster le despertó, se encontró muy cansado, con el cuerpo dolorido. No reconoció de inmediato la habitación en que se encontraba, aunque luego se diera cuenta con cierta dificultad. Sus primeras palabras sorprendieron muchísimo a la anciana. «Señora Dempster», dijo, «dentro de un rato, cuando me haya marchado, desearía que cogiera un trapo y un escobón y limpiara los cuadros, sobre todo el tercero a partir de la chimenea. Tengo gran interés en saber qué es lo que hay pintado en él». Al declinar la tarde, Malcolmson se encontraba en aquel lugar sombreado donde solía acudir a pasear mientras estudiaba, y en aquella atmósfera del crepúsculo volvió a experimentar la misma sensación de bienestar que sintiera la víspera. Su trabajo progresaba de una forma satisfactoria. Al final solucionó los problemas que hasta entonces no había podido resolver. Entonces, lleno de gozo y satisfacción, se encaminó al mesón Bon Voyage. Al entrar en el salón reservado a los clientes distinguidos, encontró a la señora Wickham en compañía de un desconocido que aquella le presentó como el doctor Thornhill. La mesonera pareció algo molesta por su inesperada visita. Como el doctor se puso a hacerle una larga serie de preguntas, Malcolmson se convenció de que la presencia de aquel señor no era fortuita. Esto le dio ánimo para dirigirse al doctor y hablarle sin rodeos. «Será un placer para mí, doctor», dijo, «el responder a todas esas preguntas que acaba de formularme, con la condición de que usted lo haga primero a una pregunta que deseo hacerle». El doctor pareció algo sorprendido, mas repuso sin titubear mientras sonreía. «De acuerdo. ¿De qué se trata?» «¿No es cierto que la señora Wickham le ha hecho venir aquí para verme y darme unos consejos?» El doctor Thornhill pareció sorprendido durante un segundo, y la señora Wickham salió de inmediato del salón roja como una amapola. Pero el facultativo, que era un hombre de carácter abierto, respondió afirmativamente. «Sí, ha sido ella», confirmó, «pero no quería que usted lo supiera, y estoy convencido de que ha sido mi prisa en hacerle esas preguntas lo que le ha puesto la mosca detrás de la oreja. La señora mesonera me ha dicho que no le agradaba que usted viviera solo en aquella casa, y que según su opinión usted bebe mucho té, demasiado concentrado. Resumiendo, la señora Wickham me ha pedido que le aconsejara que no beba tanto té y que no trabaje tantas horas durante la noche.
Ya sé lo que es esto por experiencia, pues yo también he sido estudiante. El trabajo no me daba miedo, y me quedaba estudiando muchas noches hasta la salida del sol. Así pues, me permite que le hable de estudiante a estudiante, o mejor aún, de amigo a amigo. Choque estos 5, como dicen en América, contestó Malcolmson, y le tendió la mano sonriéndole gentilmente. Le agradezco mucho su sinceridad, y también le estoy muy reconocido a la señora Wickham por preocuparse de mi salud. Como su franqueza despierta la mía, le prometo no beber más té hasta que me lo vuelva a autorizar, como asimismo acostarme a partir de esta noche a la 1 de la madrugada a más tardar. ¿Está satisfecho? Perfecto, dijo el doctor. Y ahora díganos todo lo que ha observado de extraño en esa casa. La señora Wickham había regresado junto a ellos. Malcolmson les contó todo lo que había visto y sucedido durante las 2 últimas noches. Las exclamaciones de la mesonera le interrumpieron más de una vez, pero cuando llegó al episodio de la Sagrada Biblia, la pobre mujer ya no pudo soportarlo más y estuvo a punto de desmayarse. Solo pudo recuperarse después de que el doctor le hizo beber un poco de whisky. El estudiante siguió entonces su relato. El doctor Thornhill le escuchaba con una inquietud cada vez más creciente, y cuando Malcolmson hubo terminado su narración, preguntó: ¿Dice usted que la rata sube siempre a lo largo de la cuerda de la campana de alarma? Siempre. Supongo, dijo el doctor, después de un instante de silencio, que usted no sabe de quién era esa cuerda, ni para qué era utilizada. En efecto, no lo sé. Era la del verdugo, dijo lentamente el doctor, y la utilizaba para ahorcar a las víctimas de las sentencias implacables del juez. Una nueva exclamación, un grito de espanto de la señora Wickham le interrumpieron, y los 2 hombres se apresuraron a prestarle ayuda. Pero Malcolmson había consultado su reloj y al ver que era ya la hora de comer abandonó el mesón antes de que la propietaria hubiera recuperado el conocimiento. Una vez que la mesonera se hubo repuesto, se enfrentó airadamente al doctor y le recriminó el haber contado a aquel pobre joven cosas tan abominables. «Mi querida señora Wickham», respondió el galeno, «al hablarle de aquellas cosas yo perseguía un fin determinado. Deseaba atraer su atención sobre la cuerda de la campana. Es muy posible que esté agotado. He observado que ha trabajado más de lo que debiera, aunque puedo asegurarle que está perfectamente bien en cuanto a su salud física y psíquica. Sin embargo, esa rata y la idea del diablo». Al llegar aquí, el doctor meneó la cabeza. He estado a punto de proponerle pasar la noche con él, pero no me he atrevido, porque temí que se lo tomara a mal. En caso de necesidad, temores o alucinaciones, desearía que tirase de esa cuerda. Como se encuentra solo, el ruido de la campana nos alertaría y podríamos acudir en su ayuda. De todas formas, esta noche pienso estar en vela hasta lo más tarde que me sea posible, de modo que no se extrañe ni se asuste si mañana hay noticias nuevas en este pueblo de Benchurch. «¿Qué pretende decir, doctor?», le preguntó ansiosamente la mesonera. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que es muy posible, e incluso más que probable, que esta noche oiga usted la campana de la casa del juez tocando a rebato». Dichas estas palabras, el doctor salió del mesón con el aire más solemne del mundo. Cuando Malcolmson entró en la casa, era más tarde que de costumbre, y la señora Dempster ya se había ido al hospicio de Greenhouse. Observó complacido que la casa había sido cuidadosamente aseada, que la buena anciana había puesto unos troncos en la chimenea y que también había limpiado y abrillantado la lámpara de trabajo. La noche le pareció demasiado fresca para un mes de abril. Se había levantado un viento muy fuerte que presagiaba una tormenta. El ruido habitual de las ratas cesó cuando el estudiante entró en la estancia, pero recomenzó apenas se acostumbraron a su presencia. Aquel ruido ya no le molestaba,
Por el contrario, dada la soledad en que se hallaba, le servía de compañía. Le vino a la memoria el hecho tan extraño de que las ratas enmudecieran apenas su gigantesca y repugnante congénere se sentaba en el sillón junto a la chimenea. La pantalla verde de su lámpara de trabajo, la única que en aquel instante estaba encendida, cubría de sombras el techo y las altas paredes, de forma que el fuego que ardía en la chimenea arrojaba su danzante luz sobre la blancura de nieve del mantel de la mesa. Malcolmson, de muy buen humor, cenó con buen apetito. Luego, después de haberse fumado un cigarrillo, recordó que le había prometido al doctor no acostarse tarde, y se puso a trabajar con el firme propósito de impedir que nada ni nadie le distrajera. Durante más de una hora estudió con todo entusiasmo. Luego su atención se apartó de los libros. Aquella atmósfera opresora, una gran tensión nerviosa y una especie de ansiedad, todo concurría a sacarlo de su estado normal. En aquel instante el viento se transformó en tempestad, y la vetusta casa, a pesar de sus sólidos cimientos, pareció oscilar ante el empuje del viento huracanado. La tormenta rugía en la chimenea, azotaba los viejos aguilones del tejado y aullaba extraña y siniestramente en las distantes habitaciones vacías y a lo largo de los tenebrosos corredores. Incluso la pesada campana de alarma parecía sentir los estragos de aquella espantosa tormenta, y el viento tenía que moverla sin duda alguna, pues su flexible cuerda subía y bajaba con suavidad, golpeando cada vez el parquet de roble con un ruido seco y sordo. Mientras Malcolmson escuchaba el ruido de la cuerda, acudieron a su mente las palabras del doctor. Es la cuerda del verdugo. La utilizaba para ahorcar a las pobres víctimas de las sentencias implacables del juez. Se acercó al rincón de la chimenea, cogió la cuerda y la examinó. Al principio creyó ver en ella cierto efecto maléfico, y durante un instante trató de imaginarse a los que habían sido ahorcados con ella, como asimismo el macabro placer del juez al ver a aquellos infelices. A pesar de estar de pie, el balanceo de la campana hizo mover la cuerda. Entonces se dio cuenta de un hecho nuevo para él, de una especie de temblor, como si alguna cosa se estuviera moviendo a lo largo de la soga. Malcolmson levantó la mirada y vio a la gigantesca rata que bajaba lentamente por la cuerda mientras le miraba con sus crueles ojillos. Soltó de inmediato la cuerda, dio un paso atrás, y la rata espantada volvió a subir y desapareció instantes después. El estudiante observó, sin apenas fijarse en ello, que los otros roedores que habían interrumpido su zarabanda volvieron a reanudarla en aquel preciso momento. Eso le recordó que no había examinado el escondrijo de la gigantesca rata como se había prometido la víspera. Encendió la segunda lámpara. Esta no tenía pantalla, y cogiéndola por el pie, se acercó al tercer cuadro a partir de la derecha de la chimenea, el que tenía un boquete por donde la rata se había introducido. Apenas contempló el cuadro, se puso tan pálido como un muerto, y retrocedió en forma tan brusca que estuvo a punto de dejar caer la lámpara al suelo. Las rodillas se le doblaban, un sudor frío le bañaba la frente y todo su cuerpo empezó a temblar como una hoja. Pero Malcolmson era un joven resuelto y valiente, y pronto se repuso de la terrible impresión. Volvió al lado del cuadro, levantó la lámpara y examinó el lienzo, ahora ya limpio de polvo y grasa. Era el retrato del juez. En él aparecía envuelto en su toga de armiño y con una peluca blanca. Su rostro era duro, cruel, implacable, astuto y vengativo. Su boca sensual, su nariz rubicunda y ganchuda como el pico de un ave de presa. En cuanto al resto, su piel tenía un aspecto cadavérico. Sus ojos tenían una mirada extraña y una expresión espantosamente amenazadora. Mientras Malcolmson contemplaba el cuadro, se estremeció de pies a cabeza.
porque los ojos del juez le parecieron exactamente iguales a los de la gigantesca y repugnante rata. La lámpara estuvo a punto de caérsele otra vez, cuando descubrió en un rincón del cuadro que la mencionada rata le miraba con odio a través del boquete. En aquel mismo instante se dio cuenta de que los demás roedores habían interrumpido su zarabanda. A pesar de esta fuerte impresión, Malcolmson logró dominar sus nervios y continuó examinando el retrato. El juez estaba sentado en un gran sillón de roble esculpido, al lado de una imponente chimenea de piedra. En el rincón de la misma pendía una larga cuerda, cuyo extremo estaba enrollado sobre el parquet. Con una sensación rayana al horror, Malcolmson reconoció en aquella decoración la estancia en la que él se encontraba, y miró angustiado a su alrededor como si esperase descubrir una extraña presencia. Luego se volvió hacia el rincón de la chimenea y dando un espantoso grito soltó la lámpara. Allí, en el sillón del juez, estaba sentada la gigantesca rata, delante de la cuerda colgante, y miraba irónicamente al estudiante con los ojos siniestros del juez, donde ahora brillaba un destello diabólico. Fuera, la tormenta seguía rugiendo, pero en aquella inmensa estancia todo permanecía en silencio. Al caérsele la lámpara, Malcolmson volvió a la realidad. Por fortuna aquella era de metal y el aceite no se había derramado. El pensar que podía volver a recogerla del suelo y encenderla otra vez le calmó los nervios. Entonces secó el sudor de su frente y reflexionó: esto no puede seguir así. Si continúo así, acabaré volviéndome loco. Tengo que terminar de una vez con todo esto. Le prometí al doctor que no volvería a tomar té, y cuánta razón tenía. Mis nervios deben estar desequilibrados por el abuso de esta infusión tan excitante. Es curioso que no me haya dado cuenta hasta ahora. Claro que también debo reconocer que nunca me he sentido tan bien. En fin, sea lo que sea, y como por ahora nada malo me ha ocurrido, a partir de hoy ya no tomaré ni una gota de té, ni me quedaré estudiando largas horas durante la noche. A continuación, se sirvió un vaso de coñac. Le añadió muy poca agua, se lo bebió de un trago y decidió resueltamente ponerse a trabajar. Hacía ya una hora que estaba estudiando, cuando de repente, sorprendido por un brusco silencio, apartó la vista del libro. Fuera el viento seguía rugiendo con furia, la lluvia caía en tromba y sus pesadas gotas azotaban los cristales de las ventanas como si fueran pedriscos. Pero el silencio de la estancia era opresivo, y sólo se veía roto por el rugido del viento en la gran chimenea, sobre cuyos troncos incandescentes caían de vez en cuando algunas gotas de lluvia. El fuego ya no llameaba, había disminuido, pero aún arrojaba un fulgor débil y rojizo. Malcolmson era todo oídos. De repente oyó un pequeño ruido, una especie de crujido furtivo. Provenía del lugar donde pendía la cuerda. Pensó en el balanceo de la campana y se dijo: con seguridad es la cuerda que frota el parquet. Levantó la vista y vio a la gigantesca rata agarrada a la cuerda que trataba de roer. Esta estaba ya casi seccionada, a juzgar por el color más claro de los cabos sueltos. Aunque el estudiante la observaba fijamente, la rata seguía con su labor, y momentos después la cuerda caía al suelo con estrépito. Durante un instante la rata permaneció suspendida, igual que un gran nudo o alguna protuberancia en el extremo superior de la cuerda que comenzaba a oscilar. Entonces Malcolmson vio que ya no le quedaba ninguna posibilidad de pedir socorro mediante la campana de alarma, y volvió a sentirse dominado por el terror. Entonces bruscamente, como dominado por un arranque repentino de cólera, cogió un libro que tenía delante de él y se lo lanzó con rabia a la rata. Había estado afinando la puntería, pero la rata, al ver que el grueso volumen no iba a errar el blanco, que era ella,
se dejó caer sobre el parquet. El estudiante se precipitó en su persecución, pero la rata, que corría más que él, pronto se perdió en la oscuridad que reinaba en la habitación. Malcolmson comprendió que aquella noche ya no podría trabajar, y, decidido a toda costa a acabar con ese repugnante bicho, le quitó la pantalla a la lámpara, con el fin de iluminar mejor la estancia. En este brusco cambio de luz que contrastaba con las tinieblas anteriores, el joven, que ahora podía ver las paredes hasta la altura del techo, observó que los cuadros que estaban colgados de las mismas empezaban a caerse al suelo y producían un ruido espantoso. Se encontraba frente al tercer cuadro, a partir de la derecha de la chimenea. No quería creer lo que estaba viendo. Se frotó los ojos y un pánico irreprimible se apoderó de él. En el centro del cuadro había un gran trozo de tela cruda de bordes irregulares, tan nueva como si la hubieran puesto unos instantes antes. El fondo, la decoración, el sillón de roble, el rincón de la chimenea y la cuerda seguían tal como él los viera la primera vez que contempló el cuadro. Pero el juez había desaparecido. Malcolmson dio media vuelta, con lentitud, y se estremeció de horror, mientras todos sus miembros temblaban como si estuviera a punto de sufrir un ataque de parálisis. Sus fuerzas le habían abandonado. Permanecía como petrificado y no lograba coordinar sus ideas. Solo podía ver, solo podía oír. Allí, en el gran sillón de roble esculpido, estaba sentado el juez, con su toga de armiño. Sus amenazadores ojos brillaban de un modo siniestro. Una sonrisa de triunfo se dibujaba en los finos y crueles labios, mientras que con sus manos sostenía el birrete negro. Como acostumbra suceder en los casos de intenso terror, el estudiante sintió como si toda la sangre se le helara en las venas. Fuera, la tormenta seguía rugiendo con furia, pero a pesar del estruendo, a sus oídos llegó perfectamente audible el tañido del reloj de la plaza del mercado al dar la primera campanada de la medianoche. Durante unos instantes, que le parecieron un siglo, permaneció de pie, tieso como una estatua, sin atreverse siquiera a mover un dedo de su mano. El reloj continuaba retumbando. La sonrisa triunfal del juez desapareció de sus labios y al sonar la última campanada se cubrió la cabeza con su birrete. Se levantó lentamente del sillón y recogió el trozo de la cuerda de la campana de alarma que había caído al suelo. La cogió con sus manos, la palpó y pareció sentir un gran placer con ello. Luego hizo un nudo en uno de sus extremos, lo apretó con fuerza y probó su resistencia sujetándolo con el pie. Cogió la cuerda con las dos manos, hizo un nudo corredizo y se dirigió hacia la mesa. La recorrió a lo largo del lado opuesto al que se encontraba Malcolmson, y sin quitarle los ojos de encima a este último, se colocó entre la puerta y él. El estudiante se vio cogido en la trampa, y se preguntó qué podría hacer para salvarse. La mirada del juez, siempre clavada en él, le fascinaba, y Malcolmson no podía apartar la vista. Tenía la impresión de que el juez le había hipnotizado. Entonces vio que se le acercaba cada vez más, siempre procurando permanecer entre la puerta y él. De repente le lanzó el nudo corredizo a la cabeza, como si tratase de estrangularle. Malcolmson hizo un esfuerzo sobrehumano y logró dar un salto de lado. La cuerda falló su objetivo y se oyó cómo caía con estrépito al suelo. El juez la recogió y empezó de nuevo sus manejos, siempre con la mirada fija en él. Y cada vez que el magistrado trataba de alcanzarle con el nudo corredizo, el estudiante lograba eludirlo. Esto duró mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero daba la impresión de que nada ni nadie haría desistir de su siniestro empeño al juez, que jugaba con el estudiante como el gato con el ratón. Al fin, cuando llegó al colmo de la desesperación, Malcolmson echó un vistazo alrededor suyo.
La lámpara parecía alumbrar más que nunca, y se veían claramente todas las cosas que había en la estancia. Por todas partes, en las grietas de los muros, en los boquetes del techo, en las hendiduras del artesonado, se veían brillar numerosos ojillos de ratas, y este hecho, sin poder explicárselo, le reconfortó un poco. Levantó la mirada hacia el boquete del techo, de donde pendía el trozo de cuerda restante, y observó que cada centímetro del mismo estaba cubierto por ratas. Asimismo, muchos roedores subían y bajaban por aquel trozo de cuerda, y la campana comenzaba a bambolearse ligeramente bajo su peso. Un sonido metálico retumbó en el aire. El badajo había hecho vibrar la campana. El sonido era muy débil, desde luego, pero la campana estaba a punto de sonar cada vez más. Era seguro que el sonido se amplificaría. Al oír el leve tañido, el juez, que hasta entonces no le había quitado la vista de encima al estudiante, volvió la cabeza y un diabólico rictus de cólera deformó sus rasgos faciales. Sus ojos empezaron a brillar como brasas y se puso a golpear con tanta fuerza el suelo con los pies que la mansión pareció oscilar. Un trueno retumbó en la lejanía. El juez se dispuso a lanzarle otra vez el nudo corredizo, mientras las ratas enloquecidas subían y bajaban frenéticamente por la cuerda como si estuviesen luchando contra la tormenta. Pero esta vez el juez cambió de táctica y empezó a acercarse poco a poco a su víctima, mientras sostenía más abierto el gran nudo corredizo. Había en sus ojos algo que hipnotizaba y paralizaba al mismo tiempo. Malcolmson, a pesar de verle acercarse a él cada vez más, siguió rígido, como petrificado, moviéndose menos que un cadáver. Sintió que los dedos helados del juez le rozaban mientras le ajustaba la cuerda alrededor del cuello. Luego, el magistrado se puso a apretar. El nudo se cerró cada vez más, cada vez más. El juez cogió en sus brazos el cuerpo inerte del estudiante, lo llevó hasta el gran sillón al lado de la chimenea y lo depositó allí erguido, como una estatua. Luego se subió él también al sillón, extendió el brazo y cogió la cuerda pendiente de la campana de alarma. Al verle levantar la mano, las ratas huyeron en desbandada y desaparecieron por el boquete circular del cuadro. El magistrado cogió la extremidad de la cuerda, cuyo nudo corredizo estaba ajustado al cuello del estudiante, y la ató al trozo que pendía del techo. Una vez que hubo terminado, se bajó del sillón y le dio un puntapié seco. Al oír tañir la campana de la casa del juez, los habitantes del pueblo empezaron a congregarse. Se encendieron linternas y toda clase de faroles. Una masa de gente silenciosa y angustiada se encaminó hacia la vetusta mansión. Uno se adelantó y golpeó la puerta, mas nadie respondió. Entonces la derribaron y todos se precipitaron dentro del enorme comedor de lujo, conducidos por el doctor Thornhill. Vieron horrorizados cómo el cuerpo del joven estudiante se balanceaba en el extremo de la cuerda de la campana de alarma, mientras allá arriba, en su cuadro, el juez sonreía maliciosamente